Quiero dar comienzo a una nueva etapa del canal, más enfocada en la práctica y menos en el análisis un poco filosófico o tan reflexivo que veníamos llevando. Es que siento que en un punto tenemos que dejar de pensar tanto y ponernos en acción, porque sucede que cuando nos ponemos manos a la obra, en la práctica, aprendemos muchas cosas que pensando y reflexionando no van a aparecer. En este video vamos a tratar de ver qué abanico de posibilidades creativas se abren con esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Tenemos que salir del impacto de la inteligencia artificial haciendo las cosas que hacíamos antes de un modo más artesanal, cuando la IA lo hace en segundos y cada vez mejor. Tenemos que reposicionarnos muy rápido porque nuestra vida sigue, porque tenemos que seguir estando en acción y hacer este traspaso lo más rápidamente posible para no quedar atascados a mitad de camino. Vengo pensando mucho en este cambio de etapa desde mi profesión como comunicador, como diseñador gráfico, como publicista. Vengo viendo los cambios día a día, las señales de este agotamiento de la profesión. Tengo como dos opciones en mi cabeza. Por un lado, hacer lo que vengo haciendo un poco hace 30 años en mi profesión de diseñador gráfico y comunicador. Es incorporar las herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia. Cuando yo empecé con una Classic 2, una computadora muy elemental. Trabajaba con la primera versión de Photoshop. Tuve la suerte de empezar desde ese lugar porque en el camino pude ir incorporando todas las herramientas paulatinamente. Illustrator, PageMaker, que después se reemplazó por QuarkXPress y con el tiempo por InDesign, pero más o menos en la gráfica nos manejábamos con una triada de software que era Photoshop, Illustrator, InDesign, es decir, el tratamiento de imágenes de píxel, el tratamiento de imágenes vectoriales y la composición donde se reunían todas las imágenes y los textos. Ese más o menos era el esquema, y lo que iba pasando con los años era que el software iba evolucionando paulatinamente, incorporando en cada versión más funcionalidades, más potencias, más efectos, pero siempre dentro de la misma estructura. Lo que sucede hace un par de años no tiene nada que ver con esa evolución. Es un salto paradigmático completamente diferente. Es generar recursos creativos desde otro lugar, ¿no? Es muy choqueante porque uno dice, ¿qué hago con todo esto que aprendí a hacer, con todo mi oficio? Bueno, por un lado esta primera idea que tengo es tratar de hacer un puente entre las dos cosas, es decir, traer las tecnologías de la inteligencia artificial como recurso para amplificar mi trabajo en la gráfica. Ese es un camino, lo vengo haciendo y tengo que reconocer que de un par de años a esta parte mi forma de trabajo cambió completamente. Por el otro lado, veo que la inteligencia artificial avanza a una velocidad que no nos da tiempo a incorporar todas estas novedades. Y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero parecería que el camino es que los agentes de inteligencia artificial van a poder ocupar nuestro lugar utilizando el software que nosotros aprendimos a utilizar. Es decir, que ese trabajo de puente entre lo creativo y el uso de las herramientas tradicionales también se resuelve con la inteligencia artificial.
Todo esto hace a que el trabajo de diseño, el trabajo creativo en muchos campos, se vaya abaratando y abaratando y abaratando. Con lo cual, para nosotros poder tener un nivel de vida medio, tenemos que trabajar cada vez más. Es decir, por poner un caso de un logotipo, hace unos años desarrollar un logotipo suponía un trabajo de repente mínimo 2 semanas y se podía cobrar bastante bien. Ahora, con las herramientas de inteligencia artificial, hay mucha gente generando logos en pocos minutos para ver si de ahí sale alguno bueno. Y la verdad es que no tendrán todo el estudio y todo el desarrollo que tiene un logotipo hecho de forma artesanal, llamémosle, pero los resultados son muy buenos. Y son suficientes muchas veces para los clientes que están buscando un logo rápido y lo más accesible posible, que sea vistoso y nada más. Es decir, no estamos hablando de un logo que va a ser revolucionario como el logo de Nike. Estamos hablando de un logo para una empresa normal que tiene que empezar un proyecto. Entonces, bueno, si uno se encuentra con ese tipo de valores que bajaron a niveles ridículos y dice, bueno, yo quiero seguir trabajando haciendo logos, ¿cuántos logos tengo que hacer por mes para poder seguir viviendo? Entonces, este ejemplo del logo lo pongo como un ejemplo, pero en general pasa con todos los trabajos. Todos los trabajos bajaron de valor, con lo cual tenemos que o trabajar mucho más o ver qué otra cosa hacemos, ¿no? Yo soy bastante crítico con esto de trabajar más rápido. Sé que es una tendencia que tenemos en la sociedad en general. No es culpa de la IA. Esto es algo que sucede. Quizás quien aceleró mucho las cosas fue la llegada de Internet y la comunicación digital. Pero esto de trabajar más rápido y más rápido y más rápido, bueno, hay un problema con eso, es que tiene un desgaste mental altísimo y que no podamos profundizar en las cosas, que no podamos darle la pausa que muchas veces necesitan. Entonces, todo esto me lleva a una segunda alternativa para pensar a qué voy a dedicar mi energía. Si el área de la comunicación y el diseño gráfico, tal como lo entendíamos, ya lo hace la inteligencia artificial, tengo que buscar o nuevos campos o trabajar dentro de lo mismo pero en áreas completamente novedosas. Es decir, crear nuevos soportes, crear nuevas formas de comunicación que sobre las cuales yo pueda trabajar y que todavía no son reemplazadas. Entonces, esto me llevó a pensar qué está desbloqueando la inteligencia artificial como tecnología, qué se puede pensar, dónde podemos enfocar nuestra creatividad para abrir un campo de imaginación nuevo. Porque yo apuesto mucho, y esto lo he dicho en muchos videos, a pensar la inteligencia artificial de un modo más constructivo, no en el uso literal de usar las plataformas que nos proveen. Tenemos que modularizarlas para encontrar nuevas herramientas. Tenemos que ser nosotros los constructores de estos soportes nuevos. Y esto se puede hacer paradójicamente gracias a la misma inteligencia artificial que, por ejemplo, nos permite programar sin saber programar. Es solo cuestión de que nosotros reorientemos nuestra creatividad. En mi caso, durante años, la venía orientando al diseño gráfico, a la ilustración, a la música, pero si me voy más conceptualmente, la creatividad es algo muy puro que no tiene una forma específica.
Entonces tenemos que encontrar la manera de pensar de manera lateral, de manera muy abierta, para encontrar en estas posibilidades que se abren, en este abanico nuevo que se abre, nuevas posibilidades que todavía no han sido inventadas y trabajar en la posibilidad de hacerlas realidad. Cuando yo empecé a pensar en todo esto, me acordaba de una entrevista que le hicieron a Isaac Asimov en la década del 80. Y es muy interesante porque en la década del 80, donde la computación estaba solamente en enormes empresas, la tenían solamente los bancos, eran computadoras que ocupaban toda una habitación y eran costosísimas, y le dice al periodista que él no veía muy lejos que hubiera una computadora en cada hogar y que esas computadoras pudieran acceder a una biblioteca universal y que cada persona, a partir de acceder a esa información, pudiera estudiar lo que quisiera, ya no con los horarios rígidos de una clase, sino con sus propios tiempos, con su propio ritmo, a su propia velocidad. Esa posibilidad de anticipación de Isaac Asimov es un poco lo que tenemos que traer ahora cuando llega esta nueva tecnología y tratar de imaginar todo lo que va a venir y tratar de avanzar nosotros en esos campos, adelantarnos en esas posibilidades. Por lo menos a mí me resulta muy atractivo pensar en eso y tratar de trabajar en eso. En estas últimas décadas hubo tecnologías muy disruptivas que fueron cambiando totalmente nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de relacionarnos. Obviamente la llegada de la computadora, obviamente la masificación de Internet, obviamente la llegada de los celulares. Hoy ninguna de esas tecnologías nos parecen mágicas. Son totalmente normales para nosotros, las tenemos totalmente naturalizadas. Son el piso sobre las cuales seguimos combinándolas para inventar cosas nuevas. Entonces llega ChatGPT, llegan los modelos de lenguaje para hacer imágenes, para hacer sonido, para hacer videos. ¿Y qué es lo que se está desbloqueando? Volviendo a la entrevista de Asimov, yo la había visto hace unos años y siempre pensé que él había anticipado Internet, pero resulta que hay un detalle. En un momento dado, él sigue imaginando y habla de un tutor para cada persona. Cuando habla de que podemos aprender todo lo que queramos, habla de que esa computación nos va a ofrecer un tutor personalizado. Y yo, cuando lo vi de nuevo hace pocos días, dije, claro, estaba hablando de la inteligencia artificial. Ya no es solamente que tenemos el acceso a la información, sino que tenemos un maestro o un supermaestro o miles de maestros, como los quieras ver, pero que están a nuestra disposición para explicarnos las cosas del modo que necesitemos. Y creo que esa fase todavía no la estamos explotando del todo. Todavía estamos atrapados en la lógica de lo que veníamos haciendo y tratando de hacerlo más rápido o tratando de agregar alguna que otra cosita o tratando de defender los oficios y los puestos que se nos caen a pedazos porque la tecnología ya los está reemplazando. Y esto no tiene que sonar apocalíptico. Es duro, es difícil, pero pensemos que cuando llegó Internet, por ejemplo, todos empezamos a usar correo electrónico, por ejemplo, y hoy sería impensable escribir una carta, meterla en un sobre y llevarla hasta el correo. Así como eso, muchísimos ejemplos en distintas épocas y en distintos sectores, ¿no? Entonces,
Si somos creativos, si pudimos tener años de trabajo como creativos en el diseño o en la ilustración o en la música o en lo que sea, bueno, podemos rescatar esa creatividad que está en el núcleo y llevarla hacia nuevos soportes, imaginar nuevas cosas. No nos quedemos con lo que ya hicimos. Fue una etapa, lo podemos seguir haciendo durante un tiempo, pero tenemos que entender que como trabajo ya no nos va a rendir. Ya hay algoritmos que lo hacen mucho más rápido y más barato. Bueno, déjame contarte ahora cuáles son las claves que yo estoy pensando para tratar de imaginar nuevos productos o servicios, nuevas cosas, aunque parezcan un poco alocadas. La verdad es que me siento como un chico imaginando estas cosas y imaginando que las puedo hacer posibles. Me siento en una etapa de muchísima excitación, la verdad, y no sé si realmente va a funcionar. Pero sí me parece que el ejercicio de la imaginación nos puede llevar a nuevos lugares y sobre todo hacernos poner el pie en un lugar de dominio. Entonces, ¿cuáles son esas claves? En primer lugar, tenemos que ampliar el sentido de lo que llamamos inteligencia artificial. Si yo te digo que, por ejemplo, a un objeto le puedo agregar inteligencia, uno tiende a pensar que esa inteligencia tiene que ver con la resolución de problemas o una automatización ordenada. Hemos abusado un poco de la palabra inteligente, de esa terminología, y nos han vendido desde lavarropas inteligentes hasta cafeteras inteligentes. Pero hoy la inteligencia artificial es otra cosa. ¿Qué pasa cuando le vamos a agregar inteligencia artificial a los objetos? Bueno, la inteligencia ha demostrado que no solamente puede automatizar procesos, sino que también puede ser creativa, puede tener una personalidad. Yo pensaba el ejemplo de un auto. ¿Qué pasa si a un auto le agrego inteligencia artificial? El recuerdo que me viene es de la serie de televisión de los 70, El auto fantástico, ¿no? Que hablaba con el protagonista. Bueno, hoy tranquilamente sería totalmente posible. Y ese auto no solamente habla, sino que también tiene personalidad. Y puede sentirse agradecido si lo lavamos, o contento si está pasando por un parque. Se empiezan a entablar relaciones con los objetos que nos van a llevar a cosas un poco alocadas, pero en pocos años vamos a tener una generación que nació con la inteligencia artificial. Los juguetes van a empezar a tener también su personalidad y van a dialogar con los niños, entonces ellos van a tener otra dimensión de lo que es la inteligencia artificial. Esto nos hace replantearnos las cosas a un nivel ético también, qué cosas son buenas o son malas para un ser humano, sobre todo si es para un niño en desarrollo, pero es parte de lo que va a venir también. En definitiva, lo que quiero decir con ese punto es que cuando hablamos de inteligencia no hablamos solamente de la solución de problemas de orden racional, sino que estamos hablando de una inteligencia ampliada. Esto me hace acordar un poco a un libro que creo que es de la década del 90, que fue bastante famoso, donde un autor definió los distintos tipos de inteligencia, que la inteligencia racional, que puede resolver problemas de ciencia dura, sino también la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, la inteligencia corporal, la inteligencia musical, en fin, una batería de múltiples inteligencias.
Y la inteligencia artificial también está mostrando que tiene esas múltiples inteligencias. Así que es bastante amplio el terreno de aplicación que tenemos para pensar cómo se va a combinar la inteligencia artificial en productos, ya sean físicos o digitales. La otra cuestión que ya estamos viendo mucho es la cuestión de la personalización. No se trata de poner el nombre de una persona en un mail, sino que toda una experiencia de producto o servicio se adapte a las características y a las necesidades de esa persona. En relación a esto, hice una experiencia personal con una amiga que es nutricionista. Hablándolo con ella, nos pusimos a desarrollar un libro, un material que fuera absolutamente personalizado para el consultante, es decir, un libro de nutrición que ya no fuera el libro genérico que todos leen igual, sino que estaba adaptado a sus hábitos, a su rutina, a su edad, incluso a su condición física, a sus gustos. Bueno, escribir un libro entero para una persona antes requería un tiempo de trabajo muy grande. Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial y guiada para que responda en función de los criterios de ella como profesional de la nutrición, es posible y realmente sacamos un resultado muy lindo de esos libros personalizados. Otro ejemplo de personalización podría ser en una peluquería donde el peluquero, para ofrecer un nuevo servicio a sus clientes, le toma una foto a la persona y la inteligencia artificial le saca las imágenes de los distintos cortes posibles que puede hacer para que la persona pueda ver de forma muy aproximada cómo va a quedar antes de cortarse el pelo. Bueno, ese tipo de aplicaciones hoy son posibles de hacer. El otro gran desbloqueo es la interactividad. Por ejemplo, los materiales de consulta tradicionales, como manuales o cualquier tipo de información, pasan de ser una consulta estática a convertirse en un material vivo, al cual le podemos hacer preguntas o pedirle que nos explique mejor alguna parte que no entendemos bien, o incluso generar algún esquema para que lo podamos entender. Hay una herramienta puntual que se ha popularizado bastante de Google, que es NotebookLM, que sirve justamente para esto, para ingresarle contenidos que puedan ser en formato de texto, en formato de imágenes, en formato de video, y luego lo que hace la plataforma es integrarlos como conocimiento para que podamos interactuar y podamos hacerle preguntas, podamos generar un cuestionario para ver si nos evalúa y entendimos si es que estamos estudiando algo y necesitamos rendir un examen. En fin, es muy plástico todo, pero la idea es que un material que es rígido, que estamos acostumbrados a leerlo de un modo tradicional y lineal, de repente se vuelve algo vivo con lo cual podemos interactuar. Pero no necesitamos quedarnos solamente en NotebookLM, podemos pensarlo como una funcionalidad, como algo, como una característica para aplicarlo a un campo de acción específico y desarrollar algún producto o servicio que haga este tipo de tarea. Otro nivel posible para pensar la expansión de herramientas es todo lo que tiene que ver con la sociabilización. Y es que estamos acostumbrados a pensar que la sociabilización se produce solamente en las redes sociales. La inteligencia artificial puede crear productos que conecten a las personas de una forma novedosa. Quizás podemos imaginar productos que mientras los estamos consumiendo o estamos interactuando con ellos, nos aparecen también las interactividades o las formas de acceso de otras personas que están también conectados al mismo material y de repente armar una comunidad que se armó ya no por el uso de una red social, sino
por la utilización de un producto que es inteligente a nivel social. Todo esto suena un poco loco, ya te digo, pero estamos tratando de abrir el campo mental e imaginar cosas nuevas. Y bueno, como gran estrella final de la inteligencia artificial, obviamente la generación de contenido. La generación de contenido pensándolo ya por fuera de lo que es el choque cultural de reemplazar un trabajo que se venía haciendo. Tenemos que pensarla en nuevos ámbitos. Se está abaratando mucho la producción de música, de ilustraciones, videos. Tenemos que dejar de pensar en los lugares comunes para empezar a pensar en qué otros lugares se pueden insertar estos nuevos contenidos, estas nuevas generaciones y bajo qué dirección, te diría también, para que sea realmente útil, realmente novedoso y que no sea una máquina de, como se dice ahora, contenido basura, que es el uso que se le está dando. Fíjate que qué está pasando con estas generaciones de contenido. En el momento que empezamos a volcar contenido generado artificialmente ahí, se empieza a inundar de basura y muchos están hablando por eso de la muerte de Internet o la saturación de las redes sociales. Pero yo creo que tenemos que pensar en otros usos posibles. Esa facilidad de generación de contenido bien direccionada puede dar lugar a cosas realmente novedosas, llamativas, interesantes, para producir cosas que no nos hubiéramos imaginado que se pueden producir. Personalmente estoy pensando en algunos proyectos concretos basados en alguna de estas claves que ya en futuros videos te voy a ir comentando y cómo los voy implementando utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial, ya sea que me guíen en el proceso o que construyan las partes definitivas como para darle forma y funcionamiento. Es todo un desafío, me resulta muy atractivo y espero que a vos también. Espero que te resulte interesante. Estamos pasando a una etapa donde estamos entrando en acción, ya dejando de analizar, ya dejando de lado tanta filosofía y poniéndonos manos a la obra, aunque nos equivoquemos, aunque tropecemos y aunque no sepamos muy bien a dónde vamos. Te mando un abrazo, nos vemos la próxima.